saludamos del otro lado, Wilson. Wilson, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo a la audiencia. Bueno, ¿qué? ¿Estás en la playa, Wilson? Sí, Impresionante el fondo Pero acá hace un calorcito impresionante. Ese es un filtro de Zoom nomás. No, No estoy en la playa, pero ¿en qué parte? me gusta pensar que estoy. ¿Qué estás ahí? ¿En qué parte de España estás? Córdoba, Andalucía, sur de España. Andalucía. A 6 horas más o menos de Madrid. Ah, mira, Andalucía. ¿Hace cuánto estás, Wilson, ahí? Hace 3 años. Hace 3 años. Vos sos artista, de hecho participaste en varios grupos aquí en nuestro país. ¿Y fuiste por qué en particular a España? Vine de vacaciones y me agarró acá el tema de la pandemia. Mira. Y me quedé nomás ya. La pasé mal y bien, pero acá estamos. Mira, Boche, ¿y qué éxito será lo de este material de Me Porto Bonito en guaraní? ¿Pensaste que iba a tener esta repercusión? No, por supuesto que no. Todo comenzó con una broma nomás ahí en mi cuenta de TikTok, porque yo antes de eso estaba haciendo mi carrera artística normal, así como todo el mundo, haciendo temas propios, algunos covers, todo en español. Pero un día se me ocurrió, hice una pregunta así a los fans, ¿cómo sonaría Una noche en Medellín versión guaraní? Hice una frasecita a la parte del coro y eso se viralizó en cuestión de minutos. ¿Cómo era, Yo dije, no, esto tengo que hacer versión completa porque sí, y reventó por suerte. Sí, ¿y cuántos temas ya tenés a esta altura, Wilson, doblados, digamos? Ahí está. 4. ¿Cuáles son los otros dos que ya tenés armados? Jordan, versión guaraní, y Mami, que fue muy exitosa, de Karol G. Che, ¿y qué te dice la gente que no habla guaraní, por ejemplo, y de repente escucha o cae en el video? Porque esto al ser tan viral, digamos, le puede caer a cualquiera, hablen o no hablen guaraní, sean o no de Paraguay, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta pensar así. Cuando a un artista uno le conoce recién, está acá en la parte de arriba. Es como un funnel de venta, típico funnel de venta. Cuando te conocen acá en frío, te pueden odiar o te pueden amar. Pero una vez vayan escuchando más y más de vos, como le pasó a Bad Bunny en su momento, una gran cantidad de personas te llega a querer, ¿verdad? Y es lo que le pasó a muchos artistas, sobre todo el género reggaetón, ¿verdad? Que está con demasiados artistas, ¿verdad? Uno tiene que destacarse de alguna manera. Algunos optan por decir palabrotas, otros por mostrar culoteta, y yo por el guaraní, y ya está. Che, y digamos, ¿tenés planeado hacer más de estos temas y ahí, digamos, hacer conocer también los otros temas que ya tenés y con los que estás trabajando? ¿O te vas a concentrar netamente en esto, por lo menos un par de temas más? Comentar un poco cuál es la estrategia artística, ¿verdad? Porque una estrategia artística finalmente. Hasta 8 canciones me estoy planteando hacer un álbum. Hasta y 8. Luego para el segundo, si de repente la gente quiere más, vamos por un segundo álbum. Pero si no, hacemos ya temas propios. ¿Cómo haces tus producciones, digamos? ¿Lo haces de forma casera, de donde estás viviendo nomás, o ya estás trabajando con alguna productora o algo así? Yo tengo la suerte de ser autosuficiente, porque en Rumberos me autoexigía mucho conmigo mismo de aprender todo lo que sea producción, grabación, cómo grabarme a mí mismo, cómo editar, cómo hacer videoclips, cómo hacer todo. Entonces no estoy contando con una productora ni un sello, ni quiero en realidad, porque sé hacer todos los procesos yo solo. Ahora, lo que sí quiero es un poco de distribución, esas cosas, pero esas cosas ya se negocian de otra manera. Todo lo que sea parte creativa lo hago todo yo. Wilson, ¿y cómo seleccionás el tema a traducir, digamos? ¿Es por el pedido de la gente? ¿Vas viendo realmente cuál se puede traducir? ¿Cómo sería el proceso creativo? Como muy buena pregunta. A mí me gusta interactuar con los fans. No me gusta hacer las cosas porque yo nomás pensé que debe ser así. No. A mí me gusta darle participación al público. ¿Y cómo hago? Preguntándoles, haciendo una especie de votación, ¿verdad? Entre todos, de cuál debería ser la siguiente canción. Y por los comentarios que me estoy guiando últimamente, creo que va a ser Titi me preguntó la siguiente canción, la 5ª canción de Musicalismo Guaraní. No estoy todavía seguro, pero creo que va a ser esa. Y de los 4 que ya tenés, ¿cuál fue el más difícil de traducir? Porque sé que son. Hay palabras, por ejemplo, que no existen en guaraní, tenés que buscar algún sinónimo, algo, ¿verdad? La más difícil fue Mami de Karol G. Esa fue la más difícil. complicada. Sí, esa fue la más difícil y la más exitosa, por cierto, la que más se compartió. Mira, Wilson, vos sabés que Bad Bunny va a estar en nuestro país en noviembre de este año. Vos decís que ya escuchó, ¿no sabés? ¿Alguna repercusión no te llegó algo si escuchó? No, porque sería una locura no sé. que se pase el tema acá. Yo no creo que llegue a sus oídos porque es un artista muy grande, ¿ya? Él debe de tener versiones así esparcidas por todo el mundo, Sí, versión claro. francesa, japonesa, incluso seguramente tiene, y nosotros no nos enteramos. Es que el mundo es muy grande. Pero ojalá algún día llegue a sus oídos, ¿verdad? No es mi objetivo en realidad, pero ojalá. Pero imagínate, o Titi, o qué sé yo, este tema en el concierto, en pedacito en la previa, ¿verdad? Antes que él suba, que se pase esto, la gente va a enloquecer acá, ¿verdad? Sí, Eso va a ser claro una que locura. sí. Bueno, Sí, y vamos, sí. lo que tenemos que hacer es, comiencen a robarle todo ya a Bad Bunny. Una campaña. Como locos vamos a empezar ya a escribirle ahí. Bad Bunny, escuchá, pasá, cantá acá en Paraguay.
Wilson, el mayor de los éxitos, preguntarte por último, estás haciendo presentaciones en España, la colectividad paraguaya te escribió, digamos, para hacer presentaciones ahí. Yo pensé que eso iba a llegar recién el próximo año, pero no, me equivoqué. Este año. Ya tengo casi todo ocupado este año. Qué genial. Ya casi todo ocupado. Me están llamando de todas partes. En Madrid estamos este domingo, el próximo estamos en Vitoria-Gasteiz, que es el norte de España. La semana pasada también estuve en el norte de España, montañas nórdicas, haciendo senderismo por ahí. Ay, Vean qué mi gusto. TikTok si quieren ver más detalles. Muy lindo todo. Y nada, viajaré más de Qué bárbaro,